nuestro programa evangelístico Hasta Alcanzarlo, que lo transmitimos todos los domingos, porque un alma no tiene precio, no hay cómo pagarlo ni cómo comprarlo sobre la paz de la tierra, tanto así que Cristo tuvo que venir del cielo y manifestarse como hombre, tomar forma de siervo, de hombre, y morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, para regalarnos esta salvación tan grande que fue a precio de sangre preciosa. Y por esta salvación tan grande que Él nos ha dado, da de gracia lo que de gracia recibimos. Nosotros de esa gracia, de esta salvación que Él nos dio, te compartimos el mensaje de salvación para que aceptes al Señor en tu corazón, para que escapes de la ira venidera y para que tengas una vida, y no una vida sobreviviendo, sino una vida en abundancia. Hoy tenemos el privilegio de estar compartiendo con el pastor Raúl Ramos Bautista, que tuvimos el domingo antepasado, creo que si no estoy mal, hace 15 días, compartiendo con él un tema muy interesante también de el problema que tiene la iglesia hoy en día, del problema que está enfrentando la iglesia hoy en día, que es el problema del liderazgo, que falta liderazgo en la iglesia. Fue un tema de mucha bendición, donde muchas personas comentaron, donde muchas personas vieron, compartieron el video, y muchas personas, para la gloria de Dios, fueron edificadas. Hoy estamos compartiendo nuevamente con él, pero hoy vamos a traer un tema, y es de los pastores que en verdad son llamados, de los pastores que los pone el concilio, de los falsos pastores, y vamos a estar basándonos en la escritura, en Ezequiel capítulo 34 y otros textos que el hermano tiene por ahí. Bienvenido, mi hermano Raúl, un placer tenerlo aquí, bendiciones, y un placer tenerlo aquí en nuestra página Juan Pedrosa y en nuestro programa Hasta Alcanzarlo, para que usted esa sabiduría que Dios le ha dado y ese conocimiento y experiencia nos comparta para nosotros entrar en ese mar de conocimiento que es la palabra de Dios, que nunca debemos de saciarnos y que nunca vamos a saciarnos, porque esto es un mar de conocimiento que hay aquí. Vamos a estar leyendo el texto base para que usted se base en este texto, y vamos a estar leyendo Ezequiel capítulo 34. Usted que está en su casa allí, vaya buscando la Biblia, vaya desempolvándola, si la saca cada domingo, bueno, la saco esta mañana, para que nos acompañe en la escritura. Ezequiel capítulo 34, del versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Como coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordad, la degollas, mas no apacentáis las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil, la descarriada no la buscasteis, la perdida tampoco, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y ya andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidos mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni más pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas de mis pastores. Las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré y buscaré mis ovejas y las reconoceré. Voy a repetir ese versículo, capítulo 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esa profecía se cumplió cuando Cristo hace 2025 años, Él mismo bajó de su trono de gloria, se hizo hombre y vino a buscar sus ovejas. Dice la palabra de Dios, Juan, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Dice la palabra de Dios que nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre que me las dio es poderoso, nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Se cumple este versículo 34, 11. Y vemos cómo el Señor
tiene cuidado de ti, hermano, de ti, hermana, que quizás el pastor que tú tienes no ha tenido cuidado, sino que se ha apacentado a sí mismo. Cómo el Señor tiene cuidado de ti, que le está demandando a los falsos pastores que se apacientan a sí mismos, es decir, que se cuidan ellos mismos, pero a la perniquebrada, a la herida, a la que se descarrió, a la que se perdió, no van y no la buscan y no la pacientan, sino que se aprovechan de su lana y de su grosura para enriquecerse, pero no de la oveja como tal. Y este tema lo va a desarrollar el hermano Raúl Ramos. Bienvenido, hermano Raúl Ramos. Fluye en este tema y que la gracia del Espíritu Santo le ayude. Amén. Podemos mirar nosotros un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay personas que preguntan sobre por qué tantos pastores y quién es el pastor, cómo es el pastor. El ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, David era un pastor que pastoreaba ovejas. Especialmente dice que David tenía unas armas y las cargaba un peine, cargaba también el aceite para cuidar de la oveja, cargaba un cayado. Ese cayado, pues nosotros sabemos que cuando una oveja corneaba a la otra, caía a una zanja o a un arroyo, como decimos nosotros. Entonces él con el cayado, por el jameguito, por el lado, cogía a la oveja, Juan, y la levantaba, la colocaba en el suelo, y la oveja, como es mansa, entonces sacaba de su bolsa el peine y peinaba a la ovejita, porque si el pelo de la oveja quedaba la lana alzada, Juan, entonces llegaba la mosca, echaba la quereza, y ese es un animal muy cobarde. La carne de ellos, pues la mosca y el gusano se la podía comer. Entonces él cogía, la peinaba y alzaba la lana y le untaba aceite y la peinaba y la levantaba y la llevaba. Si la oveja en el Antiguo Testamento, David, se quebraba la patita, entonces venía él y cargaba todas las cosas para forrar, para entablillar la patita de la ovejita, y él lo hacía, y la oveja se dejaba hacer todo porque el estilo de la oveja es mansa, y allí la entablillaba y la llevaba en sus manos al lugar a donde él la podía cuidar, donde la guardaba. Esa es la figura que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. El pastor David estaba muy entendido a pastorear las ovejas. Dice que las trasladaba donde había pasto tierno. ¿Por qué el pasto tierno? Porque en el pasto que no es tierno, la oveja entra, come la hojita y queda un canutico, decimos nosotros. Ese le puya la naricita y entonces es herida y es un fracaso, y ella se enferma y no puede producir allá en el Antiguo Testamento. Lo que la oveja tenía que estar tranquila era porque en la tranquilidad de ella podía producir la lana, y la lana era la que le daba